El gobierno de Panamá, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, no tuvo ningún tipo de contacto informal o formal con el presidente electo de los Estados Unidos, ni con representantes del próximo gobierno. Cuando el presidente electo asuma el cargo, la relación entre Estados Unidos y Panamá se manejará por los canales formales habituales y correspondientes. Reitero lo que ya ha dicho el presidente José Raúl Mulino: la soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible. Nuestro canal tiene la misión de servir a la humanidad y su comercio. Ese es uno de los grandes valores que los panameños ofrecemos al mundo, dándole garantía a la comunidad internacional de no tomar parte ni ser parte activa en conflicto alguno. Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo. Somos un país abierto al diálogo, hoy y siempre, a las inversiones y a las buenas relaciones, pero con la clara consigna que la patria está en primer lugar. Estas son las declaraciones del canciller de Panamá, Javier Martínez Hacha, que ya en innumerable cantidad de ocasiones en mi canal de YouTube he mencionado que es un impresentable, que es un canciller que antes de apagar fuegos ha encendido fuegos con sus comentarios a nivel internacional. La manera con la que responde es la manera correcta. Pienso que no, creo que debió ser un poquito más enérgico, porque Donald Trump, en su obsesión de poder y de control, y al ver debilidades en el frágil sistema jurídico, político, geopolítico del mundo también, se ha aprovechado de la situación para mostrar las falencias que tiene este país a nivel internacional en materia de relaciones exteriores. El gobierno del presidente de la República, José Raúl Mulino, no tuvo ni ha sostenido ningún tipo de contacto formal e informal con el presidente electo de los Estados Unidos, ni con representante alguno del próximo gobierno de ese país, afirmó hoy Javier Martínez Hacha. Esto lo posteó Astrid Salazar y lo reposteó José Raúl Mulino. Bueno, ya escuchamos un poquito las declaraciones del canciller. He dicho que para mí es un impresentable, que no debería estar en el cargo y que debería haber dimitido, que debería salir de ese puesto hace rato, porque no estoy muy seguro si él es un canciller que lo eligió realmente José Raúl Mulino, o la élite oligarca de Panamá es la que lo eligió a él como el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Un desastre. Ahorita mismo estamos recibiendo, y vaya usted a ver cuántos países realmente se han atrevido a recibir a Edmundo González Urrutia. Son contados con los dedos de la mano los países que han recibido a González Urrutia en su país, reconociéndolo a él como el presidente electo de Venezuela. Eso no quiere decir que yo esté a favor del régimen de Nicolás Maduro, pero ¿qué vela tenemos nosotros en ese entierro? Más allá de la vela, que es que todos estos venezolanos ilegales que están en mi país se regresen a su país junto con González Urrutia a quitar al tirano del poder. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué no se van todos allá a su país y quitan al tirano del poder? Si tanto mal le ha hecho a Venezuela, quítenlo del poder. Háganlo. No sean tan cobardes como el gobierno de Panamá en la época de la invasión, que llamamos desde una base de Howard, Arias Calderón, Ford y Guillermo Endara, que en paz descansen los tres, que en paz descansen, pero fue una muy mala acción haber llamado a Papi USA para que se lleven a Noriega. ¿De qué manera? No fue con sus comandos élite, fue con una invasión el 20 de diciembre. No sean cobardes como nosotros, como nuestros gobernantes panameños.
estos mismos gobernantes que ahora nos están pidiendo que defendamos la soberanía del canal. Vaya usted y pregunte en la calle a los panameños de a pie, a los hijos de la cocinera como yo. Vaya usted y pregúntele si están dispuestos a pelearse contra los Estados Unidos ahora por el canal. Después de que con los años se ha demostrado que son grupos de poder, familias poderosas, grupos de oligarcas panameños, la burguesía panameña, los que se creen que caminan en las nubes, o sea, que son unos dioses caminando con nosotros los mortales, ¿verdad? Que nos miran con desprecio, que nos mandan a beber agua del río, que nos mandan a comer en vez de 3 veces, 2 veces. Si no, pregúntenle a Juan Carlos Tapia cuando dijo eso. Que no, esta es la burguesía panameña que nos odia, que nos desprecia, pero que nos necesitan a nosotros para poder seguir siendo multimillonarios. Entonces quieren que tú y que yo pongamos el pecho de nuevo para recibir las balas mientras ellos salen volando fuera de Panamá como ratas, cobardes, porque ellos no van a defender el canal. Ya lo han demostrado históricamente. La burguesía, la oligarquía panameña no la va a defender. Entonces, lo que está diciendo el canciller viene en base al gran temor que tienen ellos, porque ellos saben que Donald Trump, y aquí es donde vamos a pensar un poquito hipotéticamente, pensando como los locos, vamos a pensar como los locos. ¿Por qué tanto revuelo con el tema del canal? Bueno, esta es una teoría. Donald Trump sabe que China tiene el control casi total del comercio en las zonas francas de Panamá, en los puertos, que tiene mucho negocio y mucha influencia en Panamá, que su comercio y sus barcos pasan tranquilamente por Panamá, constantemente, diariamente, y que el comercio ha crecido mucho en China, lo que lo ha vuelto como más potencia de lo que es actualmente China. Obviamente esa es una guerra comercial que tiene Estados Unidos con China. Y como dijo en un discurso Donald Trump, él está molesto porque ellos sienten que nos regalaron el canal por $1 y nosotros se lo estamos regalando a China. Se supone que el canal es pro mundo y beneficio. En el escenario que no es tan hipotético, que es muy posible de que Estados Unidos tome a la fuerza el canal de Panamá, no habrá resistencia alguna que lo pueda detener. La condena internacional será evidente, pero al ser nosotros colonizados nuevamente por Estados Unidos, eso solamente trae problemas para Panamá, porque ahora los enemigos de Estados Unidos serán nuestros enemigos. Se acabó el promundo y beneficio, se acabó. Y ya China, Rusia, Irán, Corea del Norte y estos países no alineados, enemigos de Estados Unidos, incluyendo algunos países europeos, se convertirán en nuestros enemigos. Y como siempre pasa, a Estados Unidos les gustan las guerras, pero no en su patio, les gusta fuera de su terreno. Y Panamá no está en el territorio estadounidense. Así que los únicos afectados en una guerra de elefantes siempre es la hierba. Y la hierba en este caso es Panamá. Pela el ojo Panamá, porque lo que viene bajando ahora que Donald Trump sea presidente no es para alarmarte ni nada de eso. Es que ya él lo está diciendo. O negocian algo que le conviene a Estados Unidos. Al final siempre Panamá es perder, perder. You know, pra.